Bueno, íbamos a abrir los teléfonos, pero tenemos a Leonardo Fossati. Buenas tardes, Leo. ¿Cómo andás, Néstor Carlos? ¿Andás bien? Bien, 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 bien. ¿Qué pasa vos? ¿Estás serio como perro en bote? Más o menos. A ver, contame, ¿qué pasó? Por ahora que yo sepa nada. Ah, te veo ahí serio y dije a la pelota, pasó algo ahí No, no, terrible. no, no. ¿Eh? No, no. Está Estoy bien, tranquilo. ¿cómo? Está bien. Bueno, la disculpa del caso que recién me pude conectar ahora. ¿Y estabas Este, trabajando? sí, sí, vos sabés que justo teníamos reuniones, acá teníamos una serie de reuniones con la gente del municipio acá de Chuy y demás, y bueno, estuvimos todo el día en eso. Pero ahora me estaba tomando el atrevimiento, yo no sé si vos hablaste de la carta que me compartiste de No, 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 no. los y las compañeras del departamento 20. No, como vos manejás ese tema y todo lo demás, tenía pautado que pudieras arrancar 5:30, pero bueno, Ah, dale, tenés bueno. 20 minutos. No, en realidad yo, a ver, tenía una gran compañera que desgraciadamente falleció ¿cuándo fue? El año pasado, septiembre del año pasado, o los primeros días de enero, no me acuerdo bien, Nelly Irigoyen, que es una de las precursoras de todo lo que ha sido la Comisión por el Voto en el Exterior y demás, que una compañera integrante aparte del Consejo Consultivo Asesor, este, durante mucho tiempo ya estuvo en España, en Barcelona, vivió muchos años, el último tiempo de su vida vivió acá. Y bueno, fue una militante muy activa de todo lo que tiene que ver con el involucramiento de lo que se pasa a llamar el Departamento 20. El departamento 20 es una denominación. Yo voy a contar un poco, capaz que hay algunas cosas que la audiencia ya sabe, pero para mí me parece siempre importante recalcarla porque he escuchado comentarios a veces muy egoístas y muy mala leche y cizañeros con la gente que vive en el exterior por parte de quienes vivimos en Uruguay y lo que tiene que ver con la participación política, Te ¿no? pido, Entonces, te ¿qué? pido un minuto, menos un minuto, 30 segundos. Quien me envió todo ese material que yo te envié a ti es uno de los firmantes, Jorge Eiris. Sí, Es quien arrimó este material que se conectó desde Argentina. bien. Era eso nada más. Sí, sí, yo más allá de la carta que la pueden consultar en el Facebook, en las redes, anda por la vuelta, la podemos leer. Pero me parece lo que es más importante hoy, particularmente, es hablar un poco de lo que es qué es el Departamento 20, qué significa la diáspora, cuántas personas integran esa diáspora, que son temas que muchas veces lo hablamos ligero de prendas, ¿no? Y no tenemos muchas veces muy claro lo que significa. Y eso muchas veces lo vemos en compañeros y en compañeras, con los cuales compartimos a veces horas de militancias muy extensas, que no tienen un posicionamiento claro respecto al tema y a veces inclusive tienen hasta un posicionamiento contrario respecto a lo que tiene que ver con el involucramiento político por parte de personas nacidas en Uruguay, que vivieron en Uruguay, que por un motivo o por el otro se fueron a vivir al extranjero, pero que quieren seguir participando políticamente de la realidad del país. Entonces, para esto voy a poner un contexto y voy a hacer me voy a poner un poco remontista. Un día yo les comenté que hay una historia acá en Uruguay muy arraigada de pensar que Uruguay es un país de inmigrantes, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta 1963 el saldo migratorio, es decir, el control de población que se hace, ¿no? Y que arroja el siguiente resultado. Si hay más población que la que se va, o si hay menos población que la que se va, tenemos saldo positivo o saldo negativo de migración. Es decir, si viene más gente de la que se está yendo, tenemos inmigración. ¿Está? En Uruguay hasta 1963 esa fue la realidad, yo ya lo conté en un programa y lo pueden mirar en las columnas que quedan colgadas en el canal de Andares, yo ya hablé de esto. Pero para hablar de la participación política voy a hablar de la segunda etapa, que es la que se conoce como el Uruguay país expulsor. ¿Por qué? ¿Por qué se le denomina o por qué yo le denomino país expulsor? ¿No? Y muchas otras personas que estamos en este campo de trabajo y estudio. Porque a partir de 1963 en la región, producto de la implementación de un modelo económico nuevo, ¿no? Y el abandono del modelo económico easy, que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no?
Uruguay entra en el mundo, ¿no? En la economía, dejando de lado todo lo que tenía que ver las políticas ballistas de fortalecimiento de la industria nacional y pasa a una matriz de mayor importación. Eso empezó a dejar y tradujo, ¿no? Se tradujo en un correlato de un proceso de desestabilización económica y de pérdida de empleo, producto de que de las grandes industrias que este país tenía no eran competitivas a nivel económico, ¿no? Con las importaciones que se traían a un costo mucho menor de otros países. Por lo tanto, eso llevó a las grandes crisis económicas que se empezaron a evidenciar a partir del año 1960 y que se tradujeron en un proceso de desestabilización económica, ¿no? Que repercutió en el ámbito político, la organización y reorganización de la clase trabajadora, ¿no? Como forma de llevar adelante la reivindicación de su lucha y reclamar de puestos de trabajo y salarios dignos, ¿no? Que trajo consigo la como la contrarrespuesta por parte de las autoridades nacionales de recrudecer, ¿no? Las medidas de control, lo cual se lee como represión, pachequismo, medidas prontas de seguridad, proceso en el cual deviene la dictadura posteriormente, ¿no? En 1973. Pero claro, este proceso de deterioro político y económico fue generando que la gente empezara a irse del país, ¿no? Principalmente y en una primera instancia, producto de la desestabilización económica y la pérdida de salario y la pérdida de ingresos, ¿no? Lo cual llevó que de 1963 hasta 1966, por lo menos, se calcula que de Uruguay se fueron alrededor de 300.000, 400.000 personas, ¿sí? En un proceso masivo, año a año. Esto no quiere decir que no hubiera gente viniendo a vivir Uruguay, porque de hecho, en el proceso de reapertura democrática, hubo un fuerte flujo de uruguayos retornados, ¿no? Y uruguayas retornadas y muchos provenientes del exilio político, ¿no? Que no es lo mismo de migración que hablar de exilio, son dos cosas distintas. Pero son dos fenómenos que implican que hay gente que se fue de Uruguay. A su vez, en el año 82 tenemos el quiebre de la tablita, que significa nuevamente un proceso de deterioro económico, ¿no? Y después, sucesivamente, el gobierno de Sanguinetti, la calle Sanguinetti, y posteriormente el gobierno de la calle, que agudizaron aún más la situación económica del país, traduciéndose en una crisis en el 2002, ¿no? Que todas la recordaremos por la foto de los aeropuertos, ¿no? Esto llevó a que Uruguay, hasta el año 2009, ¿no? Producto de que no tiene o no genera las condiciones políticas y económicas para retener a su población en el territorio, se convirtiera en un país expulsor de su población. Es decir, un país que tiene gente que al verse limitada en la posibilidad de realización de sus horizontes, se tiene que ir. Sin contar que hubieron años, quizás 15, 16 años, los cuales, o capaz que podemos ponerle 20 años, en los cuales se combinaba la persecución política. No hablo solamente de la dictadura, sino que hablo de momentos previos y momentos posteriores también, donde la persecución ideológica fue un factor también por el cual mucha gente se fue. ¿Tá? Esto trae como correlato que con la preasunción del gobierno del Frente Amplio, ¿no? El primer gobierno del año 2005, Uruguay venía de una normativa migratoria muy, muy vieja, muy antigua, ¿no? Las normativas migratorias que tenían antes tenían un fuerte contenido seguritista y de mucha persecución ideológica. Por ejemplo, te estaban prohibido el ingreso al Uruguay de personas anarquistas, por ejemplo, de minusválidos, de personas discapacitadas, de personas provenientes de, bastante racistas, de hecho, personas provenientes por ejemplo, de Medio Oriente tenían prohibido y limitado el ingreso al territorio nacional. Pero bueno, en el 2005, reviendo un poco toda esta situación y como un nuevo cambio en el paradigma del signo político, porque es la primera vez que asume un gobierno de carácter de izquierda, ¿verdad? Una fuerza de izquierda se hace con el poder, comienza una implementación y formulación de leyes que se conocen como leyes con rostro humano. ¿Por qué? Porque en el paradigma de la construcción de esas leyes las personas están puestas en el centro y no el aparato jurídico en el centro y posteriormente las personas, ¿no? Y esto trajo como correlato dos leyes sustanciales e importantísimas. Una es la ley de refugio y la ley de migraciones. La ley de refugio es la ley 18.076, en la cual Uruguay, en un corpus normativo,
¿no? Pone en texto lo que los tratados que viene firmando desde el año 51 con el Alto Comisionado de Naciones Unidas y que le brinda amparo y protección a las personas que, por motivos de raza, religión, ideología política, orientación sexual, identidad de género, lo que sea, diversos motivos, se ve forzada a huir de su país, ¿no? Y tiene que pedir refugio en otro. Desplazamientos por conflictos bélicos, etcétera, ¿no? Y por otro lado, la ley 18.250, que la ley 18.250 del año 2008, la ley de migraciones nueva, ¿verdad? Que como primer artículo reconoce la migración como un derecho humano inalienable de las personas, ¿verdad? Y automáticamente reconoce toda la estructura de derechos, el andamiaje de derechos que la persona tiene por el simple hecho de ser persona, ¿está? Pero en esa misma normativa se reglamenta algo, y acá viene el key de la cuestión, se reglamenta algo que venía siendo como una práctica soterrada, ¿no? Porque no estaba puesta en práctica, pero que se hacía, que es la construcción o la instalación de la Junta Nacional de Migración, que funciona y sesiona dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y que opera como organismo asesor del Poder Ejecutivo en materia de migraciones, y a su vez es integrada y recibe asesoría del Consejo Consultivo Asesor en Migraciones y el resto de los consejos consultivos asesores de migraciones. ¿Qué son los consejos consultivos asesores de migraciones? Bueno, en Uruguay es un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que trabajamos distintos temas vinculados a la migración. Yo trabajo en una organización de la sociedad civil que trabaja con población migrante, solicitante de refugio y refugiada. Hay otras organizaciones como Manos Beneguayas, como CEDU, como bueno, la Asociación de Dominicanos Juana Saltitopa y demás, que han tenido representación ante la Junta Nacional de Migración, el PICNT, por ejemplo, que han tenido representación frente a la Junta Nacional de Migración. Pero a su vez, dentro de la Junta Nacional de Migraciones, se representan los consejos consultivos de los que están integrados por los y las uruguayas que viven en otros países. Es decir, lo que se hizo fue darle cuerpo a esa forma de organización que los uruguayos y uruguayas en otros países habían generado para establecer vínculos políticos, en el sentido de vínculos diplomáticos, todo lo que tiene que ver con el vínculo de documentación, trámites documentales, todo lo que tiene que ver con mandar donaciones para el Uruguay y demás, que todo eso se hace en un país tercero a través de los consulados o las embajadas. Y a eso se le dio un cuerpo y se lo, como quien dice, formalizó. Lo cual dejó en evidencia que durante al menos 30 años de forma continua, ¿no? Los uruguayos, lo que se pasó, lo que se conoció en la década del 2000, 2005, 2006 como la diáspora uruguaya, ¿no? Por lo menos durante 30 años había participado de la vida política del país de forma muy activa. ¿En qué sentido? Trabajando yo qué sé, apoyando campañas políticas, participando, dando charlas, viniendo, integrándose, ¿no? Vinculándose con el Estado Nacional, mandando donaciones, siendo como activo de la vida política nacional del Uruguay viviendo en el exterior. Eso quedó en evidencia. ¿Por qué? Porque cuando viajaba a un consulado, por ejemplo, vamos a Estados Unidos, a Houston, que hay una comunidad de uruguayos que tienen una representación, un consejo consultivo asesor de migración en Estados Unidos, cuando llegaba al consulado se daba cuenta que había una organización de personas provenientes de Uruguay que vivían en Estados Unidos, que habían generado todo un mecanismo de organización para participar de la vida activa de Uruguay, de la vida institucional del Uruguay, brindando recomendaciones, facilitando todo lo que tiene que ver los procesos de vinculación del Estado uruguayo con población que está en otras partes de ese país, ¿no? Y eso es una experiencia bastante importante que muchas veces se desconoce, ¿no? Pero a su vez, esta gente que se organiza en consejos consultivos por distintas partes del mundo y que tiene grupos que se llama Departamento 20 y todo lo demás, han tenido una reivindicación que viene de bastante larga data, que es la participación electiva en la vida política del país. Es decir, poder votar.
que yo no leí, no estoy muy bien embebido de cómo son las normativas y las sanciones, lo cual estaría bueno invitar a alguno de los compañeros o compañeras que integran, que son miembros del Departamento 20, para que lo explicaran. Pero a grandes rasgos, en Uruguay uno no pierde la facultad de votar a menos que sea una persona que no es autoválida o esté privada de libertad o sea menor de edad. ¿Sí? Es decir, si yo mañana me voy a vivir a Argentina, no pierdo la potestad de votar. Vengo y voto. Que es lo que han hecho muchas veces las personas que viven en lugares como Argentina o otros países que vienen en periodos de elecciones y votan. Pero el reclamo del voto en el exterior tiene que ver muchas veces con las dificultades que significan de que un montón de uruguayas y uruguayas en el exterior puedan ejercer el voto porque no todas pueden viajar una vez cada 5 años y votar, o cuando los comicios indican venir y votar. Entonces, el reclamo que se establece muchas veces es que se generan los mecanismos, ya que el voto no está prohibido, o sea, no está suspendido el voto, se generan los mecanismos para que exista una forma de voto que sea consular o epistolar, como tienen otros países, ¿no? Por ejemplo, vos te sacás una ciudadanía española y podés votar, te mandan los papeles y vos mandás un sobre y votás. Eso es lo que muchas veces se ha reclamado, ¿sí? Y que no ha encontrado muchas veces como el eco suficiente. De ahí es donde viene muchas veces mi crítica más fuerte en relación a entender, bueno, o a no comprender muchas veces cómo compañeras y compañeros no logran comprender la importancia de que las personas que integran la diáspora, que son algo más de 500.000 personas. O sea, estamos hablando que la población de Uruguay son 3.500.000 personas. 3.400.000, no sé cuántas, es casi 3.500.000. 500.000 personas y más viven en el exterior, pero se ven limitadas de su facultad de poder votar. Y acá entra una discusión filosófica, teórica, que es si las personas que viven en el exterior deberían incidir en la realidad política nacional. Y yo creo que sí, y estoy convencido de que es así, porque implica un involucramiento con todas las personas y con la realidad de todas las personas que vivimos en nuestro territorio, estemos o no estemos. Es una visión bastante egoísta creer que porque no están no tienen que votar, es como tipo de suerte, te fuiste jodete. Y esa es una visión que está muchas veces muy atravesada y muy permeada y que hay que deconstruir. Y hay que pensar que tenemos un país que tiene una diáspora que ha trabajado mucho en los procesos de vinculación con las instituciones de nuestro Estado y que ha apalancado mucho de los procesos de vinculación y han caminado un montón de acciones desde el exterior, pero que a la hora de tratar de reclamar su derecho a poder ejercer el voto, se establece este argumento de que, bueno, tenés que venir a votar, ¿no? Sin contar que si vos no votás por un periodo de tiempo, te suspenden y quedás como el eliminado del padrón electoral hasta que calculo que te regularizás. Por ejemplo, mi familia que se fue hace 20 años de Uruguay y nunca pudo venir a votar, está borrada del padrón electoral. No pueden, o sea, si mañana vienen, no pueden votar, tendrían que ir a la corte a hacer un trámite. Lo cual es un argumento bastante en algún punto muy clasista, ¿no? Y con esto ya voy redondeando, porque es como, esto es lo que permite que una persona como Juan Sartori, que vive, nunca está en el país, pero que es senador de la República, pueda venir y votar. Es decir, si yo tengo todas las posibilidades de venir y votar todas las veces que se me demande, vengo y lo hago. Ahora, esa no es la realidad de las 500.000 personas que viven en el exterior, pero que sí participan y son parte de la vida y la realidad política del Uruguay. Entonces, yo les invito a interiorizarse a la comunidad andar y a los televidentes y demás, a que se interioricen un poco más en el tema del voto en el exterior, porque es un tema por demás que lo hemos tenido en el debe y que la fuerza política también, la izquierda sobre todo, ha tenido muy en el debe y muy poco presente en estos años. Así que bueno, Néstor Carlos, y bueno, y convidar a los compas y a las compañeras del Departamento 20 cuando quieran venir a hablar de este tema, son más que bienvenidos. ¿Vos qué decís? Lo hablamos, vemos cómo, tenemos gente invitada, no sabemos cómo vamos a meter, pero necesitamos más espacio. Y para eso necesitamos un poco más de espacio. Y para generar espacio precisamos money.
Y sí, ¿qué precisamos? Eh, Disculpame. money, plata. Y sí, A ver, porque no veo otra manera, más lugar no hay. Y no quedan, en realidad no quedan espacios, ya no quedan espacios. ¿cómo viene la Necesitamos gente un para poco el más de 7 de espacio. octubre? ¿Eh? ¿Cómo viene la gente para el 7 de octubre? Viene bien, pero se me pasa el tiempo y tengo que decir algo que es noticia. Diga. El ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic, hizo efectivo el pago de cerca de 700.000 pesos aproximadamente, 500 unidades reclutables que le había impuesto la justicia. Con el pago se extingue la causa judicial contra el ex vicepresidente de la República, informó TV Ciudad. Para Me vos, pareció si que te era ve. noticia. ¿Eh? Me pareció que era noticia. Nos tenemos que ir. Pif, pif. 7:22 nos tenemos que ir. ¡Chao! Chao, Néstor Carlos. Nos reencontramos mañana. Chau, chau, chau. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana.